Bueno, muy buenas noches a todas las personas que se conectan ya el día de hoy para esta charla que tenemos a propósito de la convocatoria y del concurso de méritos que viene realizando la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Para tal fin, pues antes que nada me presento, mi nombre es Alex Sierra, hago parte del equipo de CESJUL, soy investigador asociado de la organización, de una parte. Y de la otra, pues nos va a acompañar la noche de hoy y quiero saludar a la doctora Melissa Oyola Chadid, quien además de todo es abogada de la Universidad Autónoma de Colombia, es magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia, además con la Universidad Carlos III de Madrid de España en una alianza, y tiene una maestría en Derecho con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado en Colombia. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como delegada por la Fiscalía General de la Nación para la negociación final del Tratado de Extradición con los Estados Unidos mexicanos, delegada por la Fiscalía General de la Nación para la negociación de convenios interinstitucionales y memorandos de entendimiento entre la Fiscalía General de la Nación, la Comunidad Andina de Naciones y otras instituciones nacionales e internacionales. También se desempeñó como fiscal coordinadora del Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada y Justicia Restaurativa de la Fiscalía General de la Nación y capacitadora a nivel nacional de la Fiscalía con el apoyo de OPDAT a través de USAID, y actualmente es abogada asociada a el bufete de abogados conocido de Camilo Urbano Abogados. Así que, doctora Melissa, de verdad que pues es un placer siempre tenerte en CESJUL. Muy buenas noches. Y bueno, después de esta presentación que yo creo que básicamente también nos permite hacer un recorrido de la pertinencia de nuestra invitada del día de hoy, te quiero saludar y te quiero hacer una pregunta inicial. Y es para las personas que ya están conectadas, ¿cuál es la importancia que reviste esta convocatoria, este Acuerdo 01 que lanza justamente la Fiscalía General hace unos cuantos días? Hola Alex, muy buenas noches. Buenas noches también para todos los presentes. De verdad, muchas gracias por esta invitación a mi casa de estudios que también es CESJUL. Y respecto a la pregunta que me haces, la verdad creo que tiene toda la importancia. Yo trabajé en la Fiscalía aproximadamente 10 años. Hubo muchos intentos para reglamentar la carrera especial que tiene la Fiscalía General de la Nación. Se logró reglamentar esa comisión y todo ese tema de carrera al interior de la entidad, pero creo, sin lugar a dudas, que por lo menos hace más de 5 años, por no decir 10, la Fiscalía no tenía un concurso de méritos. Hubo intentos, pero fueron intentos fallidos, no digo que no. Y a pesar de que es un concurso, digamos, de pocos cargos en relación a los que puede sacar, por ejemplo, la rama judicial, es muy importante porque hay cargos de naturaleza misional, como fiscales delegados ante los jueces penales del circuito especializado, y también hay cargos para personas que no sean abogadas. Entonces, esto es muy importante porque digamos que tenemos cargos para fiscalía en la parte misional y cargos para el CTI también y cargos de naturaleza administrativa. Entonces, creo que es un concurso, a pesar de tener pocas vacantes en relación con otros concursos de mérito de entidades públicas, es un concurso relevante porque da la oportunidad de participar a personas que no trabajan actualmente en la fiscalía, a las que están actualmente en provisionalidad, y también hay unos cargos especiales para quienes actualmente son personas de carrera administrativa de la Fiscalía, para ascender. Estás silenciado, Alex. Perdóname el lapsus. Tú dices que son pocos cargos, pero realmente son 500 cargos, o sea, son 500 cargos de los cuales, como bien mencionas, son 350 de ingreso y 150, entiendo, de ascenso. Así es. Quisiera un poco que nos mencionaras, has mencionado de manera muy general los cargos. Yo siempre en este tipo de capacitaciones y en este tipo de espacios le digo a la gente que en últimas estamos frente a un proceso que hay que tomarse muy en serio, y que de alguna manera es el ingreso al empleo público y a la estabilidad laboral que debiera ser
como mencionabas hace un momento, el deber ser y no la excepcionalidad. También nos mencionas pues cómo se había venido surtiendo este proceso. Pues, yo creo que es importante en términos de estos 500 cargos abrir esta convocatoria y cómo está representada regionalmente. Hablamos de una convocatoria nacional, sin duda. Sí, mira, no podemos hablar en sí de una representación regional porque la Fiscalía tiene dentro de su naturaleza especial, es una planta global y flexible. Entonces, en realidad, un fiscal actualmente puede ser nombrado en Bogotá inicialmente y puede ser trasladado a cualquier lugar de Colombia. Entonces, digamos que la convocatoria es nacional y en realidad no podríamos hablar de que hay especificaciones de que nos van a nombrar en tal dependencia de la Fiscalía o en tal unidad, sino en relación con el cargo al que nos presentemos. Cuando yo decía que 500 cargos es muy poco, te lo digo, es en el sentido en relación con la cantidad de cargos que tiene la Fiscalía y de provisionalidades. Por ejemplo, si miramos, por aquí creo que tengo el manual de funciones de la Fiscalía. Cuando tú miras el manual de funciones de la Fiscalía, en cada cargo señala en la parte inicial cuántos cargos hay de esa naturaleza. Por ejemplo, fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos. En este manual dicen que hay 2.110 cargos. Este manual es de hace más de 3, 4 años. Y fíjate que para esa naturaleza hay todos estos. Ahora imagínate cuántos hay para cargos administrativos, técnicos, asistenciales, cargos también más altos como son fiscal delegado ante el tribunal, fiscales delegados, bueno, los delegados ante la Corte son de libre nombramiento y remoción, entonces por eso no entran en concursos de mérito, pero digamos la Fiscalía tiene una planta grandísima. Entonces, en relación con eso y a los cargos que a veces sacan otras convocatorias como lo de la rama judicial, pues podríamos decir que es un número pues, pequeño de cargos. Estoy viendo un poco las personas que ya están conectadas a través de las redes sociales. Un saludo a todas las personas que ya se conectan. Contarles que ahora vamos a ir revisando un poco sus preguntas y vamos a tratar que esta charla sea lo más interactiva posible con respecto a las preguntas que nos vienen haciendo. Y perdóname, Melissa, te interrumpí. No, quería decirles que hay varias cosas a tener en cuenta para participar en un concurso de méritos, llámese Fiscalía o rama judicial de cualquier entidad pública, y es sobre todo verificar para qué cumplimos requisitos. Se los digo porque también uno de mis primeros trabajos, o mejor dicho, cuando inicié mi vida laboral, trabajé en la Comisión Nacional del Servicio Civil y me daba cuenta de que muchas personas se presentaban para cargos en los cuales no cumplían requisitos. Entonces, es muy importante antes de seleccionar el cargo para el cual nos queremos presentar, de hecho se pueden presentar a 2 cargos de acuerdo a lo que dice la convocatoria 001, verificar si cumplo o no los requisitos para ese cargo. Me explico. Por ejemplo, para ser fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializado se requiere título de abogado, tarjeta profesional y 4 años de experiencia profesional. ¿Cuál es la experiencia profesional? La que se cumple a partir del grado. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes esa experiencia profesional, es decir, no tienes experiencia suficiente a partir del grado de esos 4 años, pues no vas a cumplirlo. Si hiciste 2 como estudiante de Derecho y 2 como profesional, no vas a cumplir requisitos para el cargo de fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado. Entonces es muy importante, en la página de la Fiscalía se encuentra, incluso ustedes colocan, si hablo muy rápido me dicen porque soy costeña y entonces me emociono un poco. Si ustedes pueden colocar en Google Manual de Funciones y Cargos Fiscalía General de la Nación y enseguida lo van a encontrar y allí pueden verificar por cada cargo cuáles son las funciones y cuáles son, digamos, los requisitos mínimos que se requieren, valga la tautología, para ser nombrado en ese cargo o para ingresar a ese cargo. ¿Listo? Entonces eso es muy importante que verifiquen eso antes de la postulación. Lo otro es que, como bien lo decías, Alex, hay unos cargos que son solo para personas que ya están en carrera en la Fiscalía, no para los empleados provisionales de la Fiscalía, los que ya están inscritos en carrera en la Fiscalía, y otros cargos que son para cualquier persona. Es decir,
trabajes o no en la fiscalía, estés o no en carrera, puedes aspirar a esos cargos. ¿Qué me gusta también de la convocatoria? Pues que la convocatoria tiene cargos de diferentes niveles, niveles asistencial, nivel técnico y nivel profesional. Nivel profesional tiene, por ejemplo, fiscales delegados ante los jueces penales del circuito, ante los jueces penales del circuito especializado y fiscales municipales, delegados ante los jueces penales municipales, que coloquialmente le llamamos fiscales locales. Adicionalmente también tiene cargos de profesional experto. Ese cargo, por ejemplo, es un cargo al que puede aspirar cualquier persona, no solamente un abogado, ¿sí? Hay cargos también de profesionales investigadores que son para el perfil del CTI, también podrían aspirar personas que no sean abogadas. Y hay cargos también del nivel técnico y asistencial. Entonces, no es una convocatoria hecha solamente para profesionales, sino para varios perfiles, personas técnicas, tecnólogos, y que tengan el perfil de acuerdo a los requisitos que exige el manual de funciones para ese cargo. Bueno, tú nos vas diciendo cosas sumamente interesantes sobre las cuales quiero tal vez pedirte más información, pero hay dos características de esta convocatoria que la hacen muy atractiva. Uno, la posibilidad de postularse a más de un cargo, que Sí. de inmediato duplica la capacidad de alternativas y de opciones que tendrían. Y usualmente en estas convocatorias la gente dice, yo tengo este perfil profesional, pero también podría aplicar a un perfil más operativo, qué sé yo. Pero lo interesante de esto es que se tiene esa doble posibilidad. Esa es una excepcionalidad enorme dentro yo creo que es una condición sui generis de usualmente las convocatorias de estas características. En CESJUL estamos saliendo justamente de la convocatoria número 27, que está justamente en función de jueces y magistrados para todo el país. Y lo interesante también frente a algo que tú planteas es que casi el 25% de las personas que se postulan no logran pasar el primer filtro, es decir, no logran tener los requisitos y armar la hoja de vida. Ahí tenemos básicamente ya unas preguntas donde se nos dice, bueno, ¿y cuándo son las inscripciones? ¿Cuándo se abren las postulaciones? Obviamente el acuerdo está desarrollando unos procesos de convocatoria, inscripciones, verificación y cumplimiento de los requisitos mínimos y las condiciones de participación. Y lo importante de todo esto también quisiera decirles es, hay que revisar los perfiles de cargo muy bien y obviamente también vale la pena que cualquier tipo de capacitación, formación, acreditaciones, cursos, son claves anexarlos ya mismo o desarrollar cursos que les permitan obtener una ventaja competitiva. Estamos hablando de 10 puntos para educación no formal, que no es nada despreciable y sí es un valor muy importante a tener en cuenta. Así que, Melissa, perdóname, tal vez es alargarme un poco en este aparte, pero ¿cómo ves esto de la doble postulación? Porque es una convocatoria bien interesante en ese sentido. Claro, eso es súper porque tú, por ejemplo, tienes la opción de presentarte a fiscal especializado o delegado ante los jueces penales del circuito especializado y a fiscal seccional, que es el cargo siguiente, digamos, el que va debajo de ese. De hecho, los requisitos mínimos para ambos cargos son los mismos, ¿sí? Es decir, título profesional, tarjeta profesional y tener 4 años de experiencia profesional. Entonces, te podrías presentar esos dos cargos. Tienes que verificar por eso el manual de funciones y cargos. ¿De qué les sirve también revisar ese manual? Ustedes todo lo que digan que hicieron tienen que corroborarlo con una certificación. Entonces, tienen que ir organizando su hoja de vida de forma que demuestren no solo que cumplen los requisitos del cargo, sino que incluso los superan porque eso les va a dar puntos extras. Es el caso de la educación para el trabajo y desarrollo humano, que allí mismo en la convocatoria establecen unas puntuaciones. Entonces, todas las certificaciones de diplomados, de cursos que se hayan hecho relacionados con los perfiles del cargo que usted se está presentando, por ejemplo, fiscal, usted los debe adjuntar o los debe allegar en esa plataforma que creó la Fiscalía. La Fiscalía está trabajando este concurso de méritos con la Universidad Libre
y ellos ya tienen, la Universidad Libre tiene ahí una plataforma, todavía no dejan ingresar los documentos, o sea, todavía no han abierto inscripciones porque yo estuve verificando como tal y no vi como el tema de las inscripciones, pero en esa plataforma se va a habilitar para cargar todos los documentos que puedan servir para corroborar no solo el cumplimiento de requisitos mínimos, sino que si usted supera, ¿cierto?, esos requisitos mínimos, pues le va a dar puntos extra para luego, sumado al examen, establecer cuál sería, si ya pasas el examen y todo esto, cuál sería su número o mejor dicho, en qué número de la lista de elegibles queda. Entonces, entre más puntos tengas, pues más arriba de la lista de elegibles vas a quedar. Por eso es importante, todas las certificaciones revisen de educación no formal, de educación formal, las certificaciones laborales, ¿sí? Y verifiquen que sea claro y saquen a mano su cuenta de, sí, yo me gradué en tal fecha y llevo en esta entidad tanto tiempo y ahí la certificación dice eso y esta dice, y hagan su sumatoria para tener todo eso presente y verificar que cumplan los requisitos para el cargo y que puedan tener puntos extra para este concurso de méritos. Frente a eso, recuerden muy bien que cuando uno se presenta, y por eso tan importante esta charla, cuando pidan esas certificaciones laborales, las certificaciones deben tener unas características. No basta de manera genérica que te digan que haces parte de la entidad. Usualmente tiene que quedar muy claro la fecha inicial del ingreso, el cargo en el cual se ha venido desempeñando o los cargos, si ha tenido diversos cargos, a veces por exigibilidad legal y formal, los rangos salariales que ha tenido y obviamente finalmente el tiempo total de servicio, que son características que usualmente para convocatorias públicas se hace exigible. Como bien lo menciona Melissa, la plataforma aún se está planteando, se está montando por parte de la Universidad Libre. Y obviamente con el paso de los días nos darán más información acerca de las fechas puntuales para colgar la información. Vale la pena decirles que en este ámbito de la educación no formal se ha abierto una posibilidad, no solamente del proceso de capacitación de cara a este concurso de mérito, sino que además una serie de cursos asociados al 50% del valor en ámbitos penales y de diversas disciplinas que les permiten mejorar la hoja de vida. Entonces, por favor, revisen nuestro sitio web. Les vamos a dejar igualmente el link dentro de esta charla para que lo revisen porque tienen el tiempo necesario de hacerlo, tienen el tiempo de capacitarse, de hacer cursos, de complementar su hoja de vida. Y esto es importante, no solamente hay que correr en el momento en el que se abren las inscripciones, se cuelga la información, sino que hay que tomarse las semanas previas para hacer este tipo de capacitación. Hay algo muy importante y que yo creo que en el momento del examen te puede ayudar a agilizar el tiempo para algunas preguntas y es conocer el tipo de preguntas que se hacen en estos exámenes, ¿sí? O sea, familiarizarte un poco con el tipo de preguntas, selección múltiple, cómo se manejan este tipo de preguntas para tú poder agilizar un poco en el examen y sobre todo leer muy bien qué es lo que se te está preguntando, porque a veces uno va como pensando más en la respuesta que en la pregunta y ahí vienen los errores. Entonces, creo que eso es un punto importante, ¿sí? Saber conocer o tratar de prepararse para el tipo de preguntas que se puedan exigir en este tipo de exámenes. Lo otro es tener unos conocimientos en derecho penal sustancial y en derecho procesal. También conocer la estructura de la Fiscalía, pues la Fiscalía es la entidad encargada de investigar y acusar, son las funciones más importantes que tiene. Ustedes saben que la Fiscalía es una entidad, si bien hace parte de la rama judicial, tiene una autonomía presupuestal administrativa. Además, conocer que la Fiscalía tiene una parte misional y una parte de apoyo, y cómo eso se desprende dentro de la estructura orgánica de la misma, porque, por ejemplo, hay una gran parte misional que depende del despacho del vicefiscal general de la Nación y otra parte misional que depende del despacho del fiscal general de la Nación y unas áreas estratégicas y transversales que también dependen de otras direcciones y
y de otras dependencias de la Fiscalía. Entonces, es importante también que se familiaricen con ese organigrama para ubicarse, ¿sí? A cuál entidad es la que ustedes aspiran a entrar. En cuanto a los conocimientos en materia penal, importante repasar temas de dogmática penal, ¿sí? Filosofía, o sea, como conocer un poco de dónde vienen esas figuras propias del proceso penal, estructura del delito, eso es súper importante, ¿sí? Para uno poder resolver casos, tiene que saber qué tipo de delito es, si es de mera conducta, si es de resultado, eso ayuda a facilitar el conocimiento y las respuestas que tú vayas a dar que sean más acertadas cuando tú conoces la estructura del tipo penal y si, por ejemplo, es un delito de resultado o es de mera conducta, porque eso te va a facilitar todo eso. Entonces, la dogmática es muy, muy importante porque la dogmática también nos ayuda a que los casos los podamos resolver de forma más sencilla y en menor tiempo. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a preguntas relacionadas con casuística. Otro tema súper importante que se debe repasar, esto lo digo sobre todo para cargos relacionados con la parte misional, es decir, cargos como fiscales, cargos como profesionales expertos y algunos cargos también de naturaleza investigativa, que me parece que también es trascendental tanto para cargos técnicos como profesionales. Hombre, conocer mínimo la estructura del proceso penal. ¿Cuáles son las etapas? ¿Qué audiencias se dan en cada etapa? ¿Con cuál audiencia yo paso de una etapa a la otra? O sea, es súper importante saber eso. Entonces, por ejemplo, en 906 tenemos 3 etapas: indagación, investigación y juicio. Y para yo pasar de la indagación a la investigación, es la audiencia de formulación de imputación. Lo digo dentro del proceso ordinario, o sea, el extenso, porque también hay otro proceso que también debemos conocer, que es el procedimiento abreviado y conocer la figura del acusador privado, porque recuerden que la Fiscalía también hay una desmonopolización de la acción penal y para algunos delitos puede la víctima servir de acusador. Entonces, es muy importante que se conozcan todas estas figuras, que se conozcan o que se empiecen a repasar todos estos nuevos decretos y leyes que han modificado de alguna manera funciones de la Fiscalía y también temas procesales penales como, por ejemplo, el tema de libertad, ¿sí? Cuando procede la libertad por vencimiento de términos, ¿sí? Temas relacionados con estructuras criminales, en qué delitos, por ejemplo, los fiscales siempre están obligados a solicitar medidas de aseguramiento y por qué, privativa de la libertad. Entonces, hay que mirar repasar estos conocimientos en temas procesales, ¿sí? Y tener el mapa de la estructura del proceso súper claro, como mínimo para todos los cargos relacionados con la parte misional, es decir, para fiscales. ¿Listo? ¿Qué otros temas son muy importantes? Bueno, teoría del delito, temas relacionados con mecanismos de determinación anticipada, ¿sí? Recuerden que esta es una herramienta fundamental para la eficacia del sistema de justicia penal y cuando se creó el sistema penal de naturaleza acusatoria, lo que se creía o el espíritu del legislador de alguna manera era que la minoría de los casos llegaran a juicio, ¿sí? Para que la mayoría de estos se terminaran a través de mecanismos de determinación anticipada, porque de esta forma podría ser más eficiente el sistema. De hecho, aunque no se diga en todos lados actualmente, las mayores condenas o el mayor número de condenas que se obtienen, por ejemplo, por la realización o práctica de preacuerdos. Entonces, hay que conocer qué es esa figura del preacuerdo, cuáles son los requisitos, cuáles son los límites de los preacuerdos, conocer la figura del principio de oportunidad, cuáles son las causales del principio de oportunidad, qué requisitos necesito por cada una de esas causales, ¿cierto? ¿En qué etapa del proceso penal puedo aplicar cada figura? ¿Qué es el allanamiento a cargos? Repasar jurisprudencia sobre estos temas también es súper importante porque hubo unos cambios en la Corte Suprema de Justicia frente a alineamientos, por ejemplo, en materia de preacuerdos. Entonces, es importante como actualizarnos en todo lo que está pasando en la justicia penal. Entonces, creo que oportunidades como
como las que brinda CESCUL, son muy importantes para poder, como yo, hacer un checklist, sobre todo de qué cosas debo repasar y cuál cosas me pueden servir para el perfil del cargo al cual me estoy presentando. Yo quiero recoger algunas de las preguntas que ya nos empiezan a hacer las personas que están conectándose. Así que, por ejemplo, nos saludan desde diversas regiones del país. Nos han solicitado las páginas tanto de la Fiscalía para la convocatoria, que ya se la hemos compartido, así como la página de la Universidad Libre, donde se va a realizar el proceso para el cargue de la información. Nos preguntan, pues Alex, obviamente... yo te acabo de enviar también un correo que está en la página de la Universidad Libre por si tienen inquietudes relacionadas con el concurso, con la convocatoria. Perfecto, lo vamos a compartir. La universidad además también ha dispuesto un correo electrónico como para las dudas que se presentan. Esto hay que tomárselo en serio porque la rama judicial también lo hizo en su momento y yo creo que si se hubiese tomado en serio el bombardear de preguntas al equipo mientras está en el proceso de diseño, se habían podido ahorrar muchísimos problemas. Obviamente ustedes entenderán, el realizar un proceso de estas características es sumamente complejo y toda la retroalimentación que ustedes quieran hacer a la entidad a través de este correo electrónico que les vamos a dejar, creo que es bien pertinente. Nos preguntan, hay todo tipo de preguntas, pero por ejemplo, nos dicen y revisar, discúlpame Alex, y revisar constantemente ese enlace donde se establece, donde van a estar las inscripciones y donde se va a poder subir los requisitos, las certificaciones para el cumplimiento de requisitos del cargo, de los cargos a los que se presente, también es importante. Mejor dicho, coloquen alarma que todos los días estén consultando ese enlace. Es cierto, para la rama judicial, por ejemplo, cuando la gente llega finalmente al proceso del examen, ya ha olvidado la convocatoria. Entonces se le ha quedado por fuera el ABC que está justamente en el acto administrativo que le da origen a la convocatoria, y eso nunca hay que olvidarlo. Ahí hay muchísimas pistas, hay aspectos que son centrales, y yo quisiera tal vez también hacerte una pregunta. Bueno, nos pregunta alguien a propósito de qué entender, qué es un cargo misional, que parecería una pregunta, empecemos por las sencillas, pero ¿cómo entender eso de los cargos misionales? Perfecto. Un cargo misional es el que tiene que ver con la naturaleza o el objeto o la razón de ser de la entidad. Entonces, ¿cuál es la misión o por qué existe la Fiscalía General de la Nación? La misión de la Fiscalía General de la Nación dentro de la Administración de Justicia es investigar y acusar todas las conductas que revistan las características de un delito. Entonces, ¿cuál es un cargo misional? Un cargo de fiscal, porque un fiscal tiene esa función de investigar y acusar. Entonces, son todos los cargos que tengan que ver con la función o el objeto por el cual surge esa entidad o por el cual nace a la vida jurídica esa entidad. Y así va a depender de la entidad a la que te presentes. Si es, por ejemplo, la Defensoría Pública, un cargo misional, perdón, de la Defensoría del Pueblo, puede ser un cargo relacionado, ¿cierto?, con la defensa de personas dentro del sistema de justicia penal. Entonces, tiene que ver cómo con las funciones principales o con el motivo de existencia o la razón de ser de esa entidad. ¿Listo? Y hay otros cargos que son como de apoyo a esa función misional, y esos cargos los llamamos administrativos. Entonces son cargos como, por ejemplo, un asistente encargado, por ejemplo, del tema de archivo y correspondencia, que si bien no tienen una relación directa con la función misional, sí prestan un apoyo a esta. Y la Fiscalía tiene otra área, o sea, tiene la parte misional, la parte de apoyo, y dentro de esa parte de apoyo también tiene que ver todas estas direcciones que tienen que ver con la parte de administración de bienes, con el funcionamiento financiero de la entidad, todo eso con el tema de pagos, salarios, nóminas, ¿sí? Bueno, nos siguen haciendo varias preguntas y te las voy dirigiendo. Por ejemplo, a través de Facebook. Ay, Alex, qué pena, sí. Antes de que se me olvide, tú me decías que, y lo decías y tienes toda la razón, que cuando vamos al examen o cuando vamos a inscribirnos se nos olvidó la convocatoria. Y por supuesto que la convocatoria nos da muchos tips. Si ustedes se dan cuenta, en ese acuerdo de convocatoria, después de las firmas, abajo
hay una parte, permíteme que yo lo tenía por acá, que me parece muy bueno como que lo miren con más detalle. Hay una parte que ya como en la página 31, 32, donde ya se empiezan a relacionar cuáles son los cargos y el número de cargos que hay de cada perfil. Entonces, eso también les puede servir a ustedes para decir, hombre, este cargo hay menos opciones porque son menos números de cargos, o sea, hay menor número de cargos que en este que se lanzan 30 cargos. Entonces, eso también es bueno para que ustedes verifiquen y tengan en cuenta al momento de decidir a cuáles cargos se van a postular. Pues sí, a un cargo que tiene mayor número de vacantes o a uno que tenga menor, donde van a tener menos opciones también. Este aspecto es central para los concursos que nosotros hemos venido desarrollando en términos de capacitación. Encontramos que usualmente la gente se va por ciertos cargos que son muy reiterados. Por ejemplo, por decir cualquier cosa, en la convocatoria 27 de la rama judicial, el mayor porcentaje de personas se están presentando para jueces promiscuos y dejan otros perfiles de cargo que revisándolos y revisando a la luz de sus hojas de vida podrían aplicar y donde podrían estadísticamente hablando tener más opciones. Entonces, eso no hay que olvidarlo. A mí me parece importante plantearles que hay varias pruebas y que son diversos tipos de pruebas. Hay pruebas de conocimientos, hay comportamentales que usualmente la gente deja de lado y las puntuaciones son bien importantes. Entonces, seguramente posteriormente habrá una guía en la que nos indican cómo va a estar conformada específicamente el banco de preguntas, el número de preguntas destinada para cada uno de los componentes de la prueba y hay que estar muy atentos también a revisar esto. Yo te quiero transmitir un par de preguntas a propósito nos pregunta David Gómez a través del Facebook, si los estudios de posgrado como especializaciones o maestrías homologan años o tiempo de experiencia. Sí, hay una resolución, creo que es la 016 de 2014-2016, que establece, bueno, en el acuerdo de hecho señalan algunas, que establece cuáles son las homologaciones. Por ejemplo, el estudio se homologa por experiencia. Sin temor a tener imprecisiones, por ejemplo, una especialización creo que equivale a 2 años de experiencia. Creo que la maestría equivale a 3 o 4, no estoy bien, pero en el acuerdo allí precisan a cuánto tiempo equivale una cosa a la otra. Ahora, hay cargos donde sí se permiten esas homologaciones, por eso es muy bueno mirar el manual de funciones y cargos, y hay cargos que no. Hay cargos que si tú no tienes, por ejemplo, el requisito de experiencia, el requisito mínimo de experiencia no te lo puede homologar la especialización. Ahora, por ejemplo, si tú te presentas a un cargo de fiscal local, te piden 2 años de experiencia profesional y creo que no pide especialización ni nada de esto, pero tú tienes especialización o tienes maestría, esto te va a dar un puntaje adicional. ¿Listo? La educación formal te da puntaje adicional, la educación no formal te da puntaje adicional y los años de experiencia adicional al requisito mínimo también. Es importante siempre leer el manual de funciones y competencias. ¿Por qué razón? Porque, pues si bien es cierto, es un concurso, la idea del concurso es que no le pueden preguntar nada que no esté previamente contemplado en el perfil de cargo y en la definición que hace la entidad del cargo al cual usted se va a postular. Así que, si bien es cierto, no ha salido la formalidad de la convocatoria, ya la doctora Melissa también lo plantea en la parte final de la convocatoria del acuerdo 01, ya están los perfiles de cargo, los números y con el perfil de cargo usted se va a buscarlo dentro del manual de funciones y competencias para facilidad de todos. Igual estos documentos son públicos y están en la página web de la Fiscalía, pero vamos a delegar un link, vamos a darles un link y los vamos a colgar también dentro de la página web de ese school para que puedan encontrarlos con facilidad. Yo quisiera preguntarle, doctora, a propósito de esto, hay una pregunta, porque hay gente entrando que tiene pues la experiencia de presentarse a cargos dentro del ámbito administrativo del gobierno nacional. Entonces nos hablan del CIMO. El CIMO
pues es de la Comisión Nacional del Servicio Civil y esto nos da pie para una pregunta muy importante, es la especificidad jurídica que tiene la Fiscalía General de la Nación y por qué el concurso no está determinado pues por la misma lógica de la convocatoria que haría la comisión para cargos del Ejecutivo de entidades del orden nacional. Sí, efectivamente, la Fiscalía General de la Nación tiene una carrera especial, mientras que la Comisión del Servicio Civil maneja generalmente los concursos de mérito para lo que hacen parte de entidades de que la naturaleza es una carrera, digámoslo así, general. Entonces, la fiscalía, digamos, por eso puede hacer su concurso a través de otras entidades. Lo mismo pasa con la rama judicial porque son naturaleza especial. ¿Esto por qué sea una naturaleza especial de algunos, de algunas entidades? Sobre todo es por la función que cumple. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de entidades que la Comisión Nacional del Servicio Civil realiza los concursos de mérito son de la rama ejecutiva del poder público. Mientras que la rama judicial, por ser independiente, pues tiene también un sistema de carrera distinto y especial en relación con otras entidades. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la Comisión del Servicio Civil maneja concursos de la DIAN, de secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Educación de Bogotá, de la Alcaldía de Bogotá, de alcaldías a nivel nacional, de maestros, de otras cosas. Pero estos sistemas de carrera especial, pues ellos pueden hacer uniones temporales o pueden hacer otro tipo de convenios para realizar sus concursos de mérito. Si quieren profundizar en este tema y de cuál es el sistema de carrera de la Fiscalía, podrían mirar el Decreto Ley 020 del 2014. Ahí se establece con detalle cuál es la naturaleza y por qué la Fiscalía General de la Nación es una entidad cuya carrera administrativa es de naturaleza especial. Incluso en el Acuerdo 01, en la parte de considerativa, también hay unas menciones puntuales al tema de la carrera de la Fiscalía. Y le da unos preceptos constitucionales, vale la pena también decirles, no se les haga raro que cuando les hagan algunas preguntas relacionadas con derecho constitucional terminen asociadas a la condición excepcional y la particularidad constitucional que tiene la Fiscalía General de la Nación. Entonces, en ese sentido, los considerandos en últimas también son una especie de normograma. ¿Cómo ves tú eso, Melissa? Yo siempre sugiero que la gente, dependiendo del perfil de cargo, ubique también cómo está especificado tanto, esta prueba, por ejemplo, tiene un importante componente en la estructura y la organización misma interna de la Fiscalía General de la Nación, que no es pequeña, es una entidad muy grande, y vale la pena darse a la tarea y construir una especie de normograma relacionado con el perfil y con las competencias, diría uno, genéricas en términos de conocimientos generales a propósito de la entidad. ¿Cómo ves eso? Me parece muy bien y creo que además del normograma deberían identificar también, como les decía inicialmente, la estructura, el organigrama de la entidad. Eso es súper importante. Ustedes tienen que ver el despacho del fiscal general de la Nación, de ahí se desprende el despacho del vicefiscal y mirar eso al lado del manual de funciones para que entiendan cuál es la naturaleza de los cargos y qué hace cada cargo dentro de la entidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el grueso de la parte misional lo vamos a encontrar en la delegada para la seguridad ciudadana. Allí está el grueso de los fiscales de nuestro país. ¿Por qué? Porque de esta delegada dependen todas las direcciones seccionales de la Fiscalía. Es decir, de esa delegada depende la seccional Bogotá, la seccional Cundinamarca, la seccional Atlántico y todas estas. Entonces, allí es donde está el grueso de fiscales. Hay otras delegadas que son, por ejemplo, la delegada para la criminalidad organizada, ¿cierto? Que en esta delegada para la criminalidad organizada es donde vamos a encontrar fiscales anticorrupción, que es una dirección adscrita a esa delegada. Vamos a encontrar fiscales especializados en temas, por ejemplo, de organizaciones criminales. Vamos a encontrar fiscales relacionados o especializados en temas de narcotráfico. Y estos son fiscales que, si bien pueden estar en Bogotá, tienen casos a nivel nacional.
en estas especializadas. También encontraríamos otra delegada que se llama la delegada, en la delegada para la criminalidad organizada también encontramos la Dirección de Derechos Humanos, y dentro de esas direcciones hay unas cosas que se llaman ejes temáticos. Por ejemplo, dentro de derechos humanos está el eje temático de medio ambiente. Entonces, conocer esto nos da un panorama general de esa entidad. Hay otra delegada adicional que es la delegada para las finanzas criminales, y en esta encontramos fiscales especializados en temas de lavado de activos, en temas, sobre todo lo que tenga que ver extinción de dominio, y ahora también hay una nueva que es de delitos fiscales, que está muy bien que revisen la reglamentación de esa última dirección de delitos fiscales también. Siempre hay que estar muy abiertos a los temas nuevos, ¿no? Obviamente las entidades se transforman, hay nuevos marcos normativos, y estas suelen ser componentes que no solemos tener en cuenta, y casi que de manera obligada son preguntas que seguramente van a tener a lo largo del proceso. Hay algo importante también, y es que en el momento que ya la Universidad Libre y la Fiscalía pues expidan como la reglamentación o las reglas del juego en detalle del concurso, me refiero a cuando digan para qué cargos, por ejemplo, exigen experiencia relacionada o no, qué educación para el trabajo y desarrollo humano se va a mirar y qué no. Es importante mirar en detalle eso. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, especializaciones que, si bien no son en derecho penal, pueden ser transversales. En algunos casos, o sea, estoy especulando porque todavía eso no salió en detalle en la convocatoria, pero en algunos casos especializaciones como la de derecho constitucional es transversal, entonces eso le puede dar puntos extra. Entonces quizás tú dices, ay no, pero yo me voy a presentar a fiscal y esto no tiene relación con las funciones del cargo, ¿yo para qué voy a presentar mi certificación? Pues esto le puede dar puntos extra. Si bien no le pueda servir para el requisito mínimo, es posible que sí le dé puntos extra. Entonces es bueno mirar por eso en detalle cómo se va a especificar el tema de esta convocatoria, para tú saber qué cosas que tú tienes extra, que quizás no son relacionadas, digamos, de forma directa con la parte misional de la entidad, te pueden servir. Lo mismo pasa con los cursos para el trabajo y desarrollo humano. Hay algunos tipos de cursos que pueden ser transversales, por ejemplo, no sé, redacción de textos jurídicos, ¿sí? Esos son, o si de pronto en la convocatoria dicen, en la convocatoria no, ya en la parte de detalle dice que, por ejemplo, se puede también sustentar cursos de idiomas, qué sé yo. Entonces tienen que verificar todo eso para que puedan armar de la mejor forma posible su hoja de vida, tratando de obtener el mayor cantidad de puntaje con esta hoja de vida. Ahora, les digo algo, también dicen, si bien se pueden inscribir a 2 cargos, las certificaciones solamente se pueden cargar una vez, y esas se van a tomar para establecer el cumplimiento de requisitos mínimos y de puntaje para ambos cargos, para los 2 cargos que se presenten. Bueno, mira, nos están haciendo varias preguntas. Por ejemplo, Luis Velasco, a propósito de su experiencia como abogado litigante y trabajo para una firma de abogados, y él dice, bueno, yo quiero presentarme, pero es que no todos los casos que nosotros llevamos son penales. Entonces yo quisiera un poco aclarar que obviamente la Fiscalía es por excelencia el ente acusador, que tiene un importante componente penal, y que por eso el día de hoy tenemos a la doctora Melissa, quien es experta en materia penal. Pero también quiero llamar la atención a que, como lo hemos dicho, no todos los perfiles de cargo tienen un importante componente penal. Hay que revisar los perfiles de los cargos. Demanda tiempos. Una de las cosas que desde CESJUL creemos que para estos procesos deberían hacerse, y es un llamado muy afectuoso a la entidad, a la Fiscalía, sería un poco hacer mucho más ameno el poder entrar y revisar los perfiles de cargo. Si bien es cierto, existe el manual de funciones y competencias, también sería muy bueno contar con una página un poco más didáctica que te permita ingresar y decir, vea, este es mi perfil, qué perfiles de cargo tienen, qué componentes, qué lineamientos y obviamente a cuáles podría aplicar. Pero mientras eso sucede, hay que hacer la tarea y hay que hacerla bien. Entonces,
Seguramente nosotros vamos a seguir desarrollando una serie de conversatorios y charlas un poco para aclarar esto, pero tal vez, Melissa, en muchas de las capacitaciones, estamos haciendo una capacitación las últimas semanas, hemos estado en ciudades como Cali, como Medellín, Barranquilla, a propósito de la rama judicial, y usualmente quienes vemos en este tipo de capacitaciones es gente que se toma muy en serio el proceso, o sea, que saben la dificultad. Estadísticamente hablando es un desafío enorme, pero yo quisiera decirles, no tengan miedo a hacerlo. Mucha de la gente que se postula es gente joven y creen que esto es solamente para gente que tiene ya un recorrido, un proceso hecho en su vida, y creo que lo más importante es atreverse a conocer las pruebas, a evaluarse, a testearse. Hay los testimonios de las personas que obtienen estos cargos y estas designaciones es porque han tenido el tesón, la disciplina y el trabajo recurrente de prepararse y hacerlo de manera acuciosa. Esto no es ganándose una lotería, esto es básicamente preparándose, y seguramente a veces decimos, no, yo no tengo la experiencia, no tengo las acreditaciones, pero no olviden que lo más importante es la prueba. Si usted logra superar los requisitos mínimos habilitantes, usted luego se enfrenta a un proceso entre iguales. Y si obtiene los puntajes y supera la prueba necesaria, sin lugar a dudas tiene alternativas. ¿Tú cómo lo ves, Melissa? Totalmente de acuerdo. De hecho, yo, pues cuando pienso en los cargos a presentarme en un concurso de méritos, yo pensando acá desde ahora mi óptica también de independiente, como abogada litigante, yo decía, yo creo que yo siempre me presentaría para el cargo de mis sueños. Es decir, o sea, si por ejemplo para el cargo que yo cumpla los requisitos, sí, pero que sea el perfil más alto que puedo tener. Y yo siempre creo que a veces uno puede, yo soy un poquito arriesgada en ese sentido, pero por ejemplo yo decía, no, yo me puedo presentar para este cargo y si bien yo cumplo el requisito de experiencia al ras, por decirlo de alguna forma, pues yo tengo una buena hoja de vida en temas de estudio, entonces por ahí puedo ganar más puntaje. Y prepararse uno para el examen. Lo que tú dices, tener la experiencia de hacer el examen te va dando un fogueo a ti para intentarlo, no solo en la fiscalía, sino más adelante en la rama judicial, en el Consejo Superior de la Judicatura, en muchos lados. Entonces yo creo que sí es importante atreverse a participar. En mi caso, yo me atrevería a participar en el cargo para el máximo que cumpla requisitos mínimos. Y también, como aquí tienes la opción de 2 cargos, pues busca otro cargo 2 menos que tus requisitos, o sea, 2 niveles menos, un nivel menos que tus requisitos para tener 2 opciones. Ahora, yo, por ejemplo, la Fiscalía la quiero mucho, es una entidad que quiero mucho, aprendí muchísimo, trabajé 8 años en esa entidad y tuve la oportunidad de pasar por diferentes áreas y tú en cada parte donde vas aprendes cosas diferentes, de verdad. O sea, y no te cansas de aprender y de conocer nuevas cosas. Entonces yo creo que hay que arriesgarse, de verdad. Sobre todo si tú lo que quieres también de alguna manera es algo que te dé estabilidad, pues un concurso de méritos, un cargo en carrera administrativa genera mucha estabilidad. Entonces, es atreverse, es atreverse. Y lo otro que también es súper importante es seguir estudiando. No dejen de estudiar, tanto en temas de educación para el trabajo y desarrollo humano, como en educación formal, especializaciones, maestrías. ¿Por qué? Porque yo creo que uno siempre debe estar listo para cuando se le dé la oportunidad. Y eso te lo dan los estudios. Y eso es algo que nadie te va a poder quitar en la vida. Es decir, nadie te va a poder quitar el diploma del estudio que hiciste, del diplomado que hiciste, de la especialización nadie, nadie. Y cuando son concursos de méritos, digamos, son hechos objetivos, donde tú vas a competir con otra persona, con eso, con puras cosas objetivas que son tu hoja de vida y tus conocimientos en un examen. Bueno, nos hace una pregunta Canela González Carvajal, justamente a propósito de, bueno, CESJUL tiene pensado hacer algo frente a la capacitación de la Fiscalía. Justamente es un poco la razón de esta conversación, y es que nosotros hemos identificado a propósito de los muchos procesos de capacitación que hemos hecho, que la gente no prepara la hoja de vida. La gente espera a que aparezca la convocatoria, hace un curso muy rápido y el tema frente al cual se van a ver confrontados es amplio. Esta convocatoria la hemos venido revisando con mucha atención
y es, creo yo, es desafiante y vale la pena asumir ese reto, como lo dice la doctora Melissa. A propósito de eso, vale la pena decirles que School les hemos dejado un link en este video. Está formulando una capacitación en la cual, pues creo yo que asumimos buena parte de los temas que creemos van a ser transversales y decimos creemos, obviamente sin que salga el documento definitivo, y ustedes dirán, ¿cómo le juegan a la adivinación? No es eso, es ver que la convocatoria a través de los perfiles de cargo, las funciones y competencias y los ejes transversales a todos los cargos, tiene unos ciertos contenidos que ya la doctora nos ha dicho el día de hoy. Por ejemplo, hermenéutica jurídica, estoy hablando del curso de capacitación. Yo creo ¿Sí? que pueden salir, digamos, de acuerdo a los perfiles de los cargos que salieron en la... Melissa, y sin lugar a dudas, y la experiencia nos lo demuestra, son temas que hacen parte de este proceso. ¿Sí? Hermenéutica jurídica, filosofía del derecho, debido proceso, principios constitucionales, test de proporcionalidad y test de igualdad, control de convencionalidad y de constitucionalidad y de convencionalidad, derechos de petición, acciones de tutela, responsabilidad de los funcionarios públicos, actualización jurisprudencial en derecho penal, organización del Estado, organización territorial y funciones de la Fiscalía General de la Nación, así como política de priorización de los casos dentro de la Fiscalía, hacen parte de los 14 temas que tendrían en el curso de capacitación del link que les estoy mencionando. Además de esos módulos, vamos a tener unos módulos complementarios porque creemos que son importantes tener estas interacciones como la que estamos teniendo el día de hoy, que son pues básicamente competencias comportamentales, simulación de las pruebas, textos y lecturas recomendadas, porque vale la pena tener en cuenta que las comportamentales son y suman de manera importante. También hemos abierto, y perdón que me exceda un poco, pero pues por la pregunta, vamos a tener una serie de talleres con un descuento especial para quienes están tomando ese curso, que es un valor del 50% del valor real. Y son extinción del derecho de dominio, que tú lo acabas de mencionar, del 17 al 21 de agosto, justicia transicional del 23 al 26 de agosto, criminalística del 30 de agosto al 2 de septiembre, investigación y judicialización del 6 al 9 de septiembre, protección y asistencia del 13 al 16 de septiembre y teoría del delito y derecho procesal penal del 20 al 23 de septiembre. Este tipo de talleres complementarios, sin lugar a dudas, también van a ser parte de la posibilidad de mejorar ostensiblemente no solo la presentación de la hoja de vida, sino que son una ventaja cualitativa a la hora de la presentación de la prueba. Entonces, la invitación es a eso, a prepararse, a tomarse en serio la capacitación. El tiempo, pues, de alguna manera premia. Doctora Melissa, definitivamente muchísimas gracias por tenerte la noche de hoy. Alex, pero permíteme antes de despedirnos. No, solo me estoy medio despidiendo, pero te quiero pedir algo a propósito de cerrar. Sí. Y es, ¿qué sugerencias, qué tips, qué características quisieras señalar un poco ya en esta recta final de la reunión del día de hoy? Bueno, no, antes de dar como sugerencias y tips, quería reafirmar algo que tú dices con todos estos talleres que se van a hacer, y es que si ustedes verifican en la convocatoria, en la parte que les digo que va después de las firmas, hay incluso algunos cargos que se señalan desde allí que van para justicia transicional, para temas del CTI, que es investigación criminalística. Entonces, fíjense que eso les puede ayudar a ustedes también a saber qué conocimientos deben adquirir para ese cargo y qué cursos deben profundizar o en qué áreas deben profundizar y fortalecer para presentarse a ese cargo. Entonces, sí es muy importante que se devoren ese acuerdo, que verifiquen con lupa el manual de funciones de la Fiscalía, que además les acabo de enviar el enlace de donde se encuentra, antes de decidir a qué aspirar, y luego de decidir a qué aspirar, pues prepararse, que es lo más importante de todo. Bueno, tips. Primero, verificar cuál es mi perfil profesional. Si no soy abogada, no me puedo presentar a un cargo de fiscal, así de sencillo. Si no soy abogada, tengo que pensar
¿para qué cumplo requisitos? El cargo más alto creo que del nivel profesional que no es fiscal allí es profesional experto. Entonces, mirar en el manual de funciones esos requisitos y si yo cumplo con los requisitos para ese cargo. ¿Sí? 2, otro tip. Yo me presentaría para el cargo más alto para el que cumpla requisitos y como segunda opción un cargo 2 niveles más abajo. Verificar en todo caso el cumplimiento de requisitos mínimos para esos cargos. Organizar mi hoja de vida, qué cursos puedo tener que son transversales, dónde están las certificaciones, qué cursos puedo hacer también que puedan ser transversales antes de, recuerden que ya todavía no tienen que subir los documentos, entonces todavía podrían alcanzar a hacer algunos cursos para educación para el trabajo y desarrollo humano, ¿sí? Mirar qué educación formal tengo, es decir, cuál es mi título, cuáles especializaciones, maestrías, doctorados tengo, ir organizando que tenga las certificaciones, ¿sí? Para el tema de mi título profesional, por ejemplo, para los abogados necesitamos tener el título profesional, el acta de grado y la tarjeta profesional. Entonces, también verifiquen en sus profesiones si requieren para su ejercicio profesional la tarjeta y también tengan eso allí a la mano. Las certificaciones laborales con funciones por cargo, porque yo a veces en una entidad he ocupado 5 cargos y si la certificación me sale del 2005 al 2010, trabajo en esta entidad como profesional y no me dice función, puede que eso no me sirva para cumplir el requisito del cargo, ¿sí? O para que sepan si tengo el perfil o el conocimiento, la experiencia adecuada para el cargo, sobre todo en esos cargos que exigen experiencia profesional relacionada. Las funciones son súper importantes para verificar en esos cargos. Entonces, que esas certificaciones laborales sean muy claras. Por ejemplo, en mi paso por la fiscalía, de tal a tal año, de tal año a tal año, fiscal local o fiscal delegado ante los jueces penales del circuito. De tal año a tal año, juez penal promiscua en el municipio de tal, ¿sí? Y las funciones del cargo. Si bien muchos de estos cargos ya las funciones están en los manuales, es mejor que queden en la certificación para efectos de la verificación de requisitos mínimos para el cargo. ¿Listo? Y eso sería en cuanto a la hoja de vida y todo esto. En cuanto a la prueba, hay cosas que son de verdad, creo que transversales a cualquier examen o concurso de méritos, temas de hermenéutica, temas de filosofía, temas de conocimientos de estructuras del Estado. Entonces, ¿qué tengo de eso? ¿Qué me falta? Ahora me voy a presentar a la Fiscalía General de la Nación. ¿Es un cargo misional? Tengo que saber del sistema penal. Necesito dogmática penal, sobre todo para estos cargos de fiscal, para un profesional experto. Entonces, miren bien todo eso y perfilen qué quieren fortalecer. Y háganlo de una vez sin pensarlo 2 veces. ¿Listo? Doctora, muchísimas gracias. Recordar que las pruebas escritas a propósito de lo que mencionas tienen 3 grandes componentes, ¿no? Las competencias generales o lo que diríamos lo genérico a todos los cargos, unas pruebas de competencias funcionales donde se nos indaga a propósito de las especificidades de los perfiles de cargo al cual nos estamos postulando y unas pruebas de competencias comportamentales. Esa fase comportamental usualmente también acabamos de hacer un simulacro, vale la pena decirlo. Se presentaron un sinnúmero de personas para hacer un simulacro, una prueba simulada de la rama judicial y haciendo el análisis de los resultados la semana anterior nos dábamos cuenta que para las pruebas comportamentales la gente saca en promedio 35 de 70 puntos. Es decir, el rango medio promedio está en la mitad aritmética de la prueba y eso nos demuestra que son aspectos donde es necesario hacer profundización, hacer la capacitación del caso y tomárselo en serio. Entonces, con las comportamentales usualmente la gente suele decir, no, eso es una opinión y eso es totalmente subjetivo y no es así. Son pruebas que están diseñadas justamente para saber si usted cumple las características para después de haber surtido el proceso de conocimientos, si es posible designarle o no en el cargo. No se le olvide, porque pues usualmente nos dicen,
No, eso, las respuestas no son buenas ni malas, no, las respuestas tienen que ver con el perfil del cargo y en cualquier ámbito usted está siendo evaluado. Así que tomes eso en serio. Y posteriormente, obviamente, teníamos también una pregunta a propósito de alguien que no encontraba las fechas. Estamos haciéndolo de manera previa. Ya hay un primer acuerdo, pues que salió hace escasos días en la convocatoria del concurso de méritos para las 500 vacantes. Estamos justamente en ese proceso donde se van a establecer los tiempos, las condiciones y las características para que puedan buscarlos. Les dejamos también el link de la Universidad Libre, quien está al frente del proceso. Entonces, no se angustien que esto apenas inicia, pero en esa misma medida no hay que dormirse y hay que hacer el proceso con todos los pasos, ir recogiendo todas las certificaciones, la información del caso. Nosotros igualmente vamos a seguir haciendo una serie de charlas sobre este tema. Y doctora Melissa, de verdad, ha sido un placer verte. Muchas gracias siempre por tenerte en esta tu casa. Y sin lugar a dudas, Melissa hace parte también del proceso de capacitación de CESJUL. Bueno, no, muchas gracias a CESJUL por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme hasta esta hora. Y por favor a chequear todos los días esa página de la Universidad Libre, ese link para verificar cuándo es que son las inscripciones. Siempre hay que pagar también algo en el tema de inscripciones, verificar dónde hay que hacerlo y organizar esa hoja de vida. Y sobre todo, prepararse para el examen. O sea, es una oportunidad muy grande que uno pueda entrar a una entidad como la Fiscalía General de la Nación en un cargo que solo depende de ti. O sea, que tu entrada allí solo depende de tu conocimiento, de tu experiencia, de tus estudios. Muchas gracias. A todos y todas una muy feliz noche. Estaremos en contacto en los próximos días a través de nuestras redes sociales. También pues estamos atentos a sus preguntas y les hemos dejado el link para que puedan revisar la información que les dejamos y por favor suscríbanse al canal para recibir las charlas y los comentarios de este y otros concursos. Melissa, una muy feliz noche y a todos y todas que estén muy bien. Feliz semana. Gracias, feliz noche a todos.